Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Mirábamos en el programa anterior con Salvador de Lutri el desencanto de la era posmoderna, de la pérdida de validez de los proyectos, de las grandes filosofías, las ideologías, que el futuro ya no lo miramos, que no pensamos en el progreso de la humanidad, sino en el disfrute personal del momento, eso que hoy día se proclama como hedonismo, la ciencia que ha desembocado simplemente en algo de consumo tecnológico, que la historia y los grandes relatos pierden vigencia. Salvador, todo esto parece una crónica de una especie de muerte anunciada, dijera alguien, de lo que puede llegar a ser nuestra sociedad si seguimos en este camino. Bueno, yo creo que por eso por eso esto no es un asunto que pueda durar durante mucho tiempo, porque entonces Occidente entraría en una crisis terminal, ¿no? Claro. Pero yo creo que en medio de todo esto, frente a todo este descreimiento y desencanto, hay que pensar que ha nacido, ¿no?, con una nueva espiritualidad, ¿no? Llamémosla así, no, el término no es exacto, ¿no? Pero hay una nueva espiritualidad. Vamos a graficarlo. En la década del 60 y del 70, yo entraba a una librería y entonces veía todos los títulos que había. ¿Y con qué me encontraba? Me encontraba con un libro sobre el Che Guevara, sí, un libro sobre discursos de Mao, Marcuse, Sartre, Frantz Fanon. Eran todos los pensadores revolucionarios de la época. Ahora, hoy, entro a una librería. ¿Con qué me encuentro? Autoayuda, sí, Reiki, angiología, control mental, Feng Shui. Es decir, que algo ha cambiado, indudablemente. La gente está preocupada por otras cosas, ¿no es cierto? Es decir, el mundo cambió y ha ido hacia una nueva espiritualidad. Es decir, mientras que antes toda la literatura estaba centrada en los cambios sociales, porque el pensamiento del hombre estaba en cambiar la sociedad, ahora está en una nueva espiritualidad. Tiene una faceta positiva y tiene una faceta negativa. Ajá. La positiva es que rompemos con la extrema racionalidad. Los dogmatismos racionales. ¿No? Se abre la posibilidad de una realidad que va más allá de la razón, suprarracional. Eso sería lo positivo. Lo negativo, que es una espiritualidad totalmente difusa, que no busca una verdad absoluta, que no acepta una doctrina estructurada ni planteos éticos. Entonces estoy frente al desencanto de la racionalidad, no vuelvo a la fe, sino que pego un salto a la irracionalidad. Ajá. ¿No es cierto? Salteo el tema de la fe. Descreo de la institución, descreo de la religión, descreo del metarrelato, por lo tanto me quedo únicamente con lo que yo creo que me puede convenir o me puede hacer bien. Así que no hay compromiso ya a iglesias, a instituciones religiosas. No, cada vez menos, ¿no? Cada vez menos compromiso. La gente quiere vivir una espiritualidad al margen de lo institucional, ¿no? Siempre centrado en lo que es el eje de la posmodernidad, yo y ahora. ¿No es cierto? Momento, sí. Es decir, ¿para qué voy a todas esas cosas? Y porque yo necesito estar bien ahora, y entonces busco eso para solucionar un problema ahora. El problema de la eternidad y todo no me interesa. Si no me significa algo en este momento, no lo quiero. Si no tiene sentido para mí ahora, no vale nada, ¿no? Es decir, ese es el pensamiento religioso que se está moviendo detrás de esto, que en alguna forma yo lo llamé la nueva espiritualidad, que es impropia la forma de llamarlo, pero en alguna forma hay que llamarlo, ¿no? Es esa nueva forma de querer vivir esa espiritualidad heterodoxa, fuera de toda ortodoxia, ¿no es cierto? Se nutre de cualquier fuente, ¿no? Porque como no cree en la verdad absoluta, entonces busca verdades relativas, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma. Claro, no nace de ninguna convicción espiritual, nace de la prueba. Si me sirve y si satisface esa necesidad y si yo me quedo tranquilo con esto es bueno. Así que si hoy es la reencarnación, mañana puede ser Feng Shui, al otro día puede ser una iglesia evangélica, al otro lado algo tan más tradicional como un culto católico.
Puedo ir a todos los espectros. A todos lados. Y no me comprometo profundamente con nadie. Pero además, el asunto es que lo hago todo simultáneamente. Ajá. ¿No es cierto? Es decir, hay una simultaneidad en todo esto. Yo puedo estar tranquilamente pensando en la reencarnación, ser budista, ser católico, ir a la iglesia evangélica y ir a la mezquita. Claro. Pero no me tomo ninguna de las cosas en serio, ¿no es cierto? Es decir, a ver si esto las tres cosas famosas de la canción Salud, Dinero y Amor, ¿no es cierto? Son las tres cosas que se buscan hoy. Claro. Yo busco eso. No estoy dispuesto a que me hagan un planteo ético ni trascendente. ¿Cómo puedo tener salud? ¿Cómo puedo tener dinero? ¿Y cómo puedo pasarla bien? Y yo diría que ni siquiera en amor, sino en sexualidad. Es verdad. ¿No es cierto? Es decir, el asunto sería encontrar eso. Por supuesto que esta es una cultura, yo la llamaría la cultura de lo efímero, de lo que se acaba, de lo que se termina, porque esto es una cultura que no tiene, una cultura espiritual que no tiene raíces, que no tiene trascendencia, pero que la gente la ha absorbido y está buscando, y hemos sido influenciados por muchas corrientes de otras culturas que se han metido dentro de nuestro mundo. Eso hace que exija a estas formas de espiritualidad una renovación permanente porque se agotan muy rápido. Sí. Es notable, yo estuve viajando por Europa y viajo permanentemente por Latinoamérica. Y yo noto una diferencia. No tengo datos estadísticos, voy a hacer simplemente una impresión de viajero. Tengo la impresión de que en Estados Unidos y en Europa el Islam ha tenido mucha influencia. Ha crecido. Ha crecido. Pero que en América Latina lo que más ha tenido influencia es el hinduismo. Interesante. ¿No? El Islam en los países desarrollados, ¿no? Y el hinduismo. El hinduismo ha tenido, por diversas formas, a través de los circuitos culturales, con películas, canciones, publicidad, implantó ciertos temas de discusión en la sociedad, como por ejemplo la reencarnación, los seres extraterrestres, la energía cósmica, ¿no es cierto? Lo ha logrado implantar. En el circuito comercial, a través de libros, de comercios de venta de productos orientales, donde me venden piedras energéticas a un medio, comida vegetariana, ¿no? Y todo esto, en esos lugares además se hace una profusa propaganda de control mental, de yoga. Es otra de las fuentes de penetración. Y en el circuito educativo hay escuelas, hay centros, hay seminarios, ¿no es cierto?, que han estado influenciando. Y han aparecido técnicas de autoayuda, ¿no es cierto?, ayúdese a sí mismo, que son antiguas enseñanzas de los brujos, enseñanzas hinduistas o enseñanzas del esoterismo budista, que incluso se han metido dentro de la fe cristiana. Es decir, la fe cristiana en este momento está siendo influenciada por todas esas cosas. Y muchos no se dan cuenta porque no han entrado a estudiar el tema, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, hay una enseñanza del hinduismo que es que la fantasía o la imaginación intensiva puede influenciar la realidad, incluso cambiarla o crearla, ¿no? Por ejemplo, para ser muy claro, si yo imagino una operación comercial con una empresa determinada y la imagino en todos sus detalles y concentro toda mi fantasía y mi imaginación en eso puede alterar la realidad o crear una realidad que antes no existía. Si yo quiero una suma determinada de dinero y yo la imagino y pongo toda mi fantasía y mi voluntad y pongo una cifra que no sea redonda, digo yo quiero $1.323.223.25 y la repito y todo eso, yo puedo incubar subconscientemente eso, y una vez que lo incubo entonces da a luz la realidad. Lo que quiere decir que a través de la imaginación, ¿no es cierto?, yo llevo eso. O por ejemplo, también la puedo usar negativamente, ante una persona indeseable empiezo a imaginarle una enfermedad terminal, fantaseo con su muerte o con su quiebra económica, y entonces consigo lo que busco. Esto es un sistema de incubación inconsciente. Incubación inconsciente. Dentro del cristianismo se ha filtrado esta idea, que es una idea hinduista, ¿no es cierto? Hay libros que han traído esta idea, ¿no?
que hay una dimensión más allá de las 3 dimensiones, ¿no es cierto? Aparece otra dimensión, y que en esa dimensión yo puedo crear cosas con la imaginación. Por supuesto que se habla de Dios en el medio, pero lo que es una técnica hinduista. Yo tomé nota de una declaración que hizo verbalmente, pero que está grabada, un pastor en Estados Unidos, ¿no?, con respecto a esto. Y él decía, por ejemplo, lo que usted confiesa tiene poder. Claro. Si usted confiesa que es pobre, usted va a morir pobre. Pero si usted confiesa de corazón y lo cree, que usted es un cristiano prosperado, y entonces la confesión va a hacer que se empiece a soltar la prosperidad en su vida. Esto es hinduismo. Es incube usted mentalmente, y si usted lo incuba mentalmente, después lo tiene en la realidad, ¿no? Esa forma, no sé si alguna vez has visto alguno de estos exorcistas que empiezan a gritar y creen que porque lo dicen muchas veces y porque lo imaginan y porque le quieren sacar el demonio a la persona, empiezan a decir sal, 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 y porque lo dicen muchas veces y a los gritos creen que incuban la realidad, ¿no? Esto es pura influencia hinduista. Y por otro lado está la tremenda influencia dentro de la fe cristiana de quien es uno de los padres de la posmodernidad, que es Federico Nietzsche. ¿Qué tal? Así que vivió en el siglo XIX y hoy nos está influenciando. Sí. ¿Hablamos de él, te parece, luego de la pausa? Sí, cómo no. Aquí en Tierra Firme estamos viendo entonces la posmodernidad y metida dentro de lo que es la vivencia espiritual de nuestros pueblos. Ya volvemos. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. ¿Cómo puede un escritor que vivió en el siglo XIX como Federico Nietzsche influenciar la espiritualidad de personas que viven en esto llamado posmodernidad en el siglo XXI? Es la pregunta que nos dejaste latente recién, Salvador. Bueno, Federico Nietzsche fue un gran detractor de dos cosas. A ver. De la razón, encarnada en Sócrates, y de la trascendencia, encarnada en Jesucristo. Él venía de una familia con fe. Sí, su abuelo y su padre fueron pastores. ¿Qué tal? ¿No es cierto? Habría que estudiar por qué llegó a eso, ¿no? Él representaba, y ahí es muy interesante el planteo que él hace en su primera obra, El origen de la tragedia. Él representaba las dos potencialidades humanas en dos dioses griegos. Un dios era Apolo. Ajá. Entonces él decía que Apolo representaba la razón. Era el dios de la luz, de los límites, de las diferencias, de las leyes armónicas, ¿no? Era una fuerza ordenadora que daba serenidad, daba mesura, que jerarquizaba la verdad. Pero, dice, los griegos tenían otro dios, que era Dionisio. Dionisio representaba la mística, era el dios de la embriaguez, de la fiesta sin límite. Es el Baco de los romanos, de donde viene nuestra palabra bacanal, ¿no? Sí. Del estrépito, de las sensaciones físicas inmediatas, de la desmesura, de la danza, del desenfreno. A través de lo orgiástico, ¿no?, trataba de llegar al éxtasis, ¿no? Quiere decir que había algo así como dos pensamientos opuestos. Apolo, la razón, la mesura, y por el otro lado, Dionisio, que era la desmesura, el desenfreno, lo orgiástico como camino al éxito. Nietzsche rechazaba lo apolíneo y decía que había que abandonarlo, y que había que abrazar lo dionisíaco, ¿no? Dionisio le pide al hombre que rompa todas las barreras,
acabar con la verdad de Apolo, ¿no es cierto?, y los límites, y llegar al éxtasis por medio de lo orgiástico. Y el efecto nosotros lo estamos viendo. Por ejemplo, los jóvenes hoy creen que sinónimo de diversión es descontrolarse. Si no me descontrolo, y esto es dionisíaco, sí. Es decir, están rechazando lo apolíneo, la mesura, ¿no es cierto? Se buscan aturdir con la música, anular la parte racional para vivir la irracionalidad. Bailan solos, por ejemplo, no necesitan una pareja, ¿no? Usan estimulantes para poder seguir, y anulan totalmente su razón y entran en un éxtasis individual aún sin recurrir a las drogas, ¿no? Participan y celebran, digamos, a sus dioses, a sus ídolos. Es el retorno a la bacanal dionisíaca. Él dice que comienza la tragedia griega cuando los ritos a Dionisio dejan de ser multitudinarios y con música, se le quita la música y aparece el protagonista. Claro. Entonces ahí empezamos a pensar. Pero que hay que retomar aquello, ¿no? Yo creo que estos festivales masivos que hay una actitud de adoración a los ídolos y una participación de comunión pagana, ¿no? El rock perdió lo que tuvo en sus comienzos, que fue el espíritu contestatario. Sí, lo underground, que se llamaba así. Claro, ahora tenemos el desenfreno total, el pogo, por ejemplo, claro, de los punk. ¿Qué es? Que se reúnen todos y de repente empiezan a empujarse, ¿no es cierto? Y a golpearse unos a otros. Alguien dijo que es la expresión más pura del equilibrio entre la alegría y la furia, ¿no? Llegamos a la orgía, ¿no es cierto? No estoy hablando con connotaciones sexuales, estoy hablando de otro tipo, ¿no? Lo orgiástico, aquello que está contra la razón. Indudablemente, esto está influenciando también el pensamiento cristiano. Hay muchos grupos cristianos que a través de la música y a través de un vaciamiento de contenidos buscan que la fe cristiana sea solamente una celebración orgiástica. De sensaciones. De sensaciones, donde se vehiculiza a través de la música el sentido, anulando el pensamiento. Ahora a Dios lo tenemos que sentir. Claro. Más que buscar a través de lo que es el razonamiento, el estudio de la revelación escrita, ¿no? Y fíjate que, por ejemplo, la música que aturde ha llegado también a las iglesias muchas veces, ¿no es cierto? Y que impiden la comunicación entre la gente, ¿no? La temática de las canciones está totalmente empobrecida, el contenido es un contenido pobre, y cada vez se ven más éxtasis individuales, ¿no es cierto? Es decir, a veces yo veo por televisión algunas celebraciones y veo que la gente vive ajena a lo demás, cierra los ojos, levanta las manos, se mueve y está viviendo solo, sin relación con el otro, esto. No es una expresión comunitaria, sino personal. No. Sí. El espectáculo religioso, en el Grammy compite la música religiosa también, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha comercializado todo esto y hay un protagonismo artístico, ¿no?, que está influenciando a las comunidades cristianas. El músico perdió el sentido de servicio para transformarse en un artista, ¿no? Y se empiezan a poner, introducir ideas que tienen que ver también con el hinduismo. Por ejemplo, a través de la alabanza y de la adoración permanente y constante, usted abre el camino para entrar a la presencia de Dios. El cristianismo siempre dijo que el camino para entrar a la presencia de Dios era Jesucristo, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Claro. ¿No es cierto? Yo soy el camino. Nadie puede llegar al Padre sino por mí. Ahora me abren otro camino, que es que si usted alaba directamente a Dios, se le abre el camino a su presencia. Es peligrosísimo esto, porque se está sacando la esencia misma de la fe, lo que quiere decir que aún los cristianos están siendo afectados por todas estas cosas. Lo que muestra también en esa expresión que se está perdiendo la capacidad, por otro lado, se habla mucho de batalla espiritual, por ejemplo, en ese tipo de cosas, digamos, como que están en una especie de lucha, pero lo hacen a través de esas expresiones musicales. Sí. Bueno, esto es todo Federico Nietzsche influenciando el cristianismo. Claro. Ha logrado sacar a Apolo, que es la reflexión seria, medulosa. Es notable que aún en los tiempos de David, en los salmos de David, decía: alaben al Señor porque es bueno cantar salmos, porque suave y hermosa es la alabanza. La palabra suave ha desaparecido en muchos lados. Hoy es estridente. ¿no? Es estridente, ¿no?
Y la conclusión es que ha generado en muchos un estado de obcecación y no se dan cuenta que se han caído realmente de la fe cristiana. Yo recuerdo las palabras del profeta Jeremías. En el programa anterior hablamos del profeta Isaías, ¿no es cierto? Él en un momento dado se detiene porque su tiempo también fue como el de Isaías y muy cercano, un tiempo posmoderno, ¿no? Y él dice: paraos en vuestros caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Uh-huh. Y este es un consejo que está dando a su generación. Pregunten, porque ustedes necesitan descansar interiormente. Hoy nosotros vivimos en una sociedad alterada, donde los hombres no tienen descanso espiritual, no tienen paz interior. Y escuchemos la palabra del pasado, tengamos una actitud antiposmoderna. Escuchemos, dice: paren, miren, vean cómo ha sido el pasado, anden por los caminos que le trajeron paz a otro y ustedes van a tener paz. Pero la historia dice, en la Biblia, que cuando Jeremías terminó de decir esto, dijeron ellos: no andaremos. No andaremos. Es un estado de obcecación, ¿no es cierto? Y creo que ese es el estado en que nosotros estamos, un estado de obcecación en lo que es orgiástico. Casi lo orgiástico no tiene contenido. Se dogmatiza de una manera todo este estado. Sí, estamos viviendo una dogmatización de el descontrol y el orgiástico. Uh-huh. Esto nos está llevando a que vivamos cada vez más en medio de tensiones, buscando estas descargas emocionales, los que los griegos llamaban la catarsis, sí. Estos fenómenos catárticos que lo único que hacen es agotar físicamente a la persona y confunden lo que es el agotamiento con lo que es la verdadera paz. Uh-huh. Gracias a Dios que todavía tenemos el camino abierto para mirar hacia atrás, para volver a abrir el Evangelio, para volver a leerlo, para ver lo que Dios dice y para encontrar la verdadera paz, que no nace del agotamiento de la persona, sino que nace de una tranquilidad interior que solamente puede dar el Espíritu de Dios cuando toca el corazón de los hombres. Esa es la espiritualidad bien entendida. Es una espiritualidad según la enseñó Jesucristo. Los grandes músicos en tierra firme. De Strauss escuchamos Annen Polka Opus 117.
Strauss nos dejaba su Annen, polka opus 117, interpretada por la Sinfónica de Praga. Nos gustaría escucharlo usted ahora, su interpretación, su pensamiento acerca de este programa, de esto que es la posmodernidad y la expresión de la espiritualidad en esta era posmoderna. Por carta nos puede escribir a Tierra Firme, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Tierra Firme, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Por correo electrónico, tierrafirme@transmundial.org. tierrafirme@transmundial.org. O nuestro sitio de internet, donde buscamos interactuar de una manera diferente también con ustedes. Allí está el audio del programa para escucharlo en línea una vez más, o el archivo MP3 para bajarlo gratuitamente a su sistema, o la transcripción de este programa, el texto de lo que hablamos con Salvador, el foro de discusión y otras cosas como noticias, archivos, otros materiales que están disponibles allí para que usted los pueda utilizar. www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Le esperamos por allí también. Y nosotros, con el programa aquí, en esta emisora, la próxima, para continuar con la tercera parte de esto que es la posmodernidad. Tierra Firme.